Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber a una nueva presentación. Antes de nada quería pedirles que quiten el sonido a sus móviles y así pues no nos molestarán durante esta charla, esta presentación. Como de costumbre, pues quería agradecer a Banco Madrid por patrocinar nuestras actividades y por su apoyo a la cultura. También quería agradecer a la editorial Fórcola por editar el libro que presentamos esta tarde de Justo Serna, Antonio Muñoz Molina, El tiempo en nuestras manos. También quería agradecer a Javier Jiménez, que nos acompaña hoy en la mesa, editor de esta obra, Antonio Penades, que está también hoy con nosotros aquí en la mesa, a Justo Serna, autor de la obra, y sobre todo a todos ustedes por venir esta tarde a acompañarnos. Bueno, yo presentaré a Antonio Penades, que bueno, la mayoría de ustedes ya conocen. Antonio Penades es de formación periodista, es jurista, también es historiador y bueno, pues es colaborador de esta casa desde hace mucho tiempo, es profesor del taller del curso de novela que bueno, pues ahora va a impartirse la décima edición y bueno, ya está abierta la matrícula, por cierto. Y bueno, pues nos acompaña a menudo en nuestras presentaciones literarias y además de un tiempo a esta parte pues es azote de corruptos y lo cual le agradecemos mucho. Y sin más dilación pues le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Alejandro. Gracias Justo y Javier por venir aquí a esta que es nuestra casa. Yo no me voy a adentrar en particular, un poco sí, pero no demasiado en el libro que vamos a presentar hoy, libro que he disfrutado de principio a fin, sino que voy a hablar un poco de la parte anecdótica que nos ha traído aquí. Yo conocí a Antonio Muñoz Molina hace año y medio en Menorca, en los talleres Islados. Por aquí está Chimo Espinosa, que lo conoció junto conmigo, que ahora ha montado una alianza editorial junto con Elvira Lindo. Y bueno, desde mi admiración hacia su obra, pues me encontré con una persona fascinante. Es un entorno paradisíaco en el que durante 4 días conviven los autores, en este caso Antonio y su mujer, y 15 afortunados que estuvimos ahí escuchando sus enseñanzas y desayunando, comiendo, cenando con ellos. A raíz de aquello, pues nació, bueno, no sé si se puede llamar una amistad con él, pero bueno, sí una relación personal que mantengo. Y en paralelo, pues me encontré con un grupo de gente aquí en Valencia. Me encontré con Justo Serna, al que no conocía personalmente, un catedrático de historia contemporánea, al que no conocía, a Alejandro Lillo, que no sé si ha venido, la verdad. Vale, sí que he visto a sus padres, a Alejandro, a nuestros queridos Rafa e Isabel Barceló, y suelen perpetrar actos con otras personas, como puede ser el editor José Luis Ibáñez o como con Javier Jiménez, que lo tenemos aquí con nosotros. Y resulta que este grupo de personas, que no solamente publican un montón de libros interesantes, a todo esto os recomiendo, por ejemplo, Young Americans, de la alianza que han hecho a su vez Justo Serna y Alejandro Lillo. Pues este grupo de personas tiene a su vez una alta afinidad con Antonio Muñoz Molina. Y resulta que pues este catedrático de Historia Contemporánea ha leído toda la obra de Antonio, cosa que no es fácil, y la ha analizado en profundidad desde hace mucho tiempo. Y fruto de este trabajo impresionante es este libro que vamos a presentar. Bueno, pues estos dos ámbitos, el de Menorca y el de Valencia,
confluyen aquí. A través de esa conexión de Antonio nos hemos conocido. Me gusta que estén aquí en esta Casa de la Cultura, en esta catedral, como le llama Toni Zarza, que es el Museo Liber. Y bien, lo que analiza este libro es, sobre todo, es la trayectoria novelística de Antonio Muñoz Molina, enorme y compleja. Y sin embargo, yo tengo una particular afición por la parte ensayística y periodística de Antonio Muñoz Molina, a la cual también hace referencia justo en su libro, al principio sobre todo, en la página 10, porque para mí todo lo que era sólido fue una revelación. Es decir, yo creo que las novelas, pues como toda novela, como todo universo de ficción, pues bueno, pues las hay mejores, peores, hay algunas prescindibles, hay otras imprescindibles, pero todo lo que era sólido, en el momento en que estamos, yo creo que es una lectura casi obligatoria para todos nosotros. No he encontrado jamás, y mira que lo voy buscando, un escrito, un compendio de sentido común y un análisis tan exhaustivo y tan honesto de la situación en la que estamos y las causas que nos han traído hasta aquí, desde la autocrítica y desde la autoridad moral de ser él el aguafiestas, que en esos momentos ya señalaba algunos de los puntos, ¿no? En relación a esta faceta periodística y ensayística, nos dice justo que la principal particularidad de la prosa de Muñoz Molina es su implicación, su identificación, su puesta en escena, con un yo que habla y se compromete. Esa es una palabra importante, compromiso. Muñoz Molina hace de historiador y para ello acude a la hemeroteca. Eso es lo que hace para comprar los mimbres para todo lo que era sólido. Hace de crítico y para ello se justifica leyendo a especialistas. Hace de estudioso y para ello se refuerza, se disciplina. Muñoz Molina no es el intelectual sabelotodo, que puede resultar molesto en algunos casos, él no lo es, que interviene valiéndose de su nombradía. Es un intelectual que quiere aprender, es una actitud curiosa casi propia de Heródoto. Me recuerda a la historia de Heródoto y que por tanto se documenta. El resultado suele ser deslumbrante. No puedo, por tanto, menos que mencionar que gracias a este compromiso, gracias a esta lectura, y ya he hecho antes alusión a Alejandro, nace una asociación contra la corrupción política desde un entorno muy cercano al que nos encontramos, que se llama Acción Cívica contra la Corrupción y que tiene a Antonio Muñoz Molina como socio de honor y que tiene a Justo Serna como socio destacado. No puedo dejar de hacer referencia a ello y no puedo dejar de agradecer a Justo Serna que nos haya hecho un repaso tan maravilloso de la obra y de la figura de Muñoz Molina en estas páginas. Muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes. Soy Javier Jiménez, más conocido como Javier Fórcola. Soy el editor de esta editorial independiente con sede en mi casa, que es la de ustedes, pequeña, pero en Madrid. Gracias por la muy amable invitación, no solo a estar en esta mesa, sino a la visita previa que me han hecho, privilegiada al parte del museo, porque esto es inabarcable en una hora. Y voy a empezar remitiendo también al propio Antonio Muñoz Molina y a invitarles a que cuando salgan de aquí, esta noche, mañana, vayan a internet y busquen el discurso que Antonio Muñoz Molina leyó en la concesión del Premio Cervantes, del Premio Príncipe de Asturias, perdonen, del Premio Príncipe de Asturias. Reivindico también la obra ensayística, incluso de crítico de arte, muy interesante, de Antonio Muñoz Molina.
La idea clave, en mi opinión, del discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias, paréntesis, por fin un escritor que acepta un premio en este país, que no está mal, la idea clave es la de oficio. Si se acuerdan ustedes, habla Antonio Muñoz Molina del artesano, de reivindicar la moral, el compromiso del oficio artesano. Bien, si ustedes abren cualquier libro de la editorial Fórcola por donde hay que abrirlo, que es por el final, verán que hay una cosa que se llama colofón, que es algo que ya Aldo Manuccio, maestro de todos los editores del mundo, a finales del siglo XV, aunque ustedes historiadores sabrán que también en la antigüedad había colofones, pero los colofones de Aldo Manuccio, otro paréntesis, los libros de Aldo Manuccio se hacían con algodón. Si ustedes tienen alguna vez oportunidad de ver en una vitrina un ejemplar impreso en Venecia en 1490 o 99 por Aldo Manuccio, comprobarán que el blanco del papel es absolutamente nuclear, los tipos son precisos, exactos, casi bordados en el papel, y la tinta se conserva fabulosamente como recién impresa. No sé si dentro de 500 años los libros de Fórcola con esta pobre tinta offset y este papel que tenemos ahora se conservarán, pero bueno, colofón. Normalmente, habitualmente en los colofones el editor se permite el lujo de retratarse o dejarse ver un poco, ¿no? Luego les leeré el colofón específico del libro de Justo Serna, pero en todos el editor deja la marca, ¿no? La marca de la editorial Fórcola es la Fórcola, que es la parte más rara y hermosa de la góndola veneciana, realizada en madera, en la que el gondolero apoya el remo para maniobrar. Una auténtica Fórcola se talla de forma artesanal sobre la curvatura natural del árbol, por eso no hay dos Fórcolas iguales, por eso no hay dos libros iguales. Entender el oficio de editor como oficio artesano, que aunque nos valemos de las nuevas tecnologías, por cierto, el lápiz también fue en su momento nueva tecnología y seguimos usándolo, aunque utilizamos ordenador, ya no usamos ferros de amoníaco, utilizamos todo digital, vivo cada día mi oficio como algo artesano. Con lo cual el discurso de Antonio Muñoz Molina reivindicando la moral y la ética de los oficios artesanos, desde el frutero que hace una pirámide con unas mandarinas hasta el corrector de un libro que le dedica horas y amor para descubrir a la traidora y siempre vil errata, que se nos cuelan siempre. Por cierto, ya he pillado alguna. Bien, esta tarde aquí estamos haciendo un acto moral. Cuando un editor se descubre y viene de la mano de su autor y da un paso y se presenta, más allá de colocar el libro en la vitrina de una librería o en la mesa de novedades, sino que presenta a su autor y al libro ante la sociedad, ante ustedes, estamos representando un acto moral y es un acto de compromiso y, por supuesto, es un acto político. A ver si aprendemos los españoles a hablar de política sin ruborizarnos ni hablar de partidismos. Una cosa es la política, vamos a hablar de política. Bueno, Platón ya distinguía claramente entre la doxa y la sofía, entre la opinión y la sabiduría. ¿Cómo distinguía entre la cosmética y la estética? ¿Cómo distinguía entre la información o la formación? Como podríamos distinguir entre el simple reseñista, periodista, comentador de una novedad, o el crítico o el historiador que reflexiona, da un paso atrás y reflexiona sobre una nueva obra. Si van ustedes al penúltimo capítulo, el último capítulo del libro de Justo Serna, Antonio Muñoz Molina, Tiempo en nuestras manos, descubrirán perlas muy interesantes que a mí me han hecho reflexionar sobre el trabajo de una persona como Justo Serna, ¿no? Ahí te desvelas mucho
y creo que es una clave importante para entender tu libro y el libro La noche de los tiempos, que les confieso, estoy terminando en estos días. Recordarán que son 900 y pico páginas, que no es el último de Antonio Muñoz Molina. Entonces, en esta tarde yo les comparto con ustedes dos confidencias o confesiones, una como lector y otra como editor. Como lector es que yo era de Javier Marías. Me lo he leído todo, lo de Javier Marías, hablo de narrativa, alguna colección de artículos sobre intraliteratura, vidas de escritores. De esto ya hemos hablado tú y yo alguna vez, que yo siempre he sido de Javier Marías, ¿no? Y me ha ido acompañando en los últimos 25 años, 30 años. Y lo he ido leyendo según se iba publicando. Entonces es un autor, hay a veces que te acompañan a lo largo de la vida y te hacen sufrir porque tardan 10 años en publicar otra nueva novela, y cuando publican la nueva novela, el primer librería que ves abierta te compras el libro. Y yo no había leído a Antonio Muñoz Molina. Y por amigos comunes, Paco Fuster, Alejandro Alillo, tú y yo nos conocimos presentando en Casa del Libro hace unos años la antología de textos que es La historia de Azorín, magníficamente preparada por Paco Fuster. Y tú hiciste de padrino, y ahí ya nos reconocimos, ¿no? La marca de Demian absoluta, ¿no? Bueno, por culpa de este señor, confidencia, yo he leído a Antonio Muñoz Molina. Oye, y me gusta más que Javier Marías. Llevo 2 años como loco leyendo a Antonio Muñoz Molina. Y estoy aprendiendo mucho, mucho. Como lector, como editor, como español. Hay confidencias en tu libro, en este capítulo último, El tiempo en nuestras manos, donde hablas de la noche de los tiempos, donde desvelas claves importantes para interpretar el tochón de 900 páginas de Antonio Muñoz Molina, donde creo das a su vez la clave de tu propio libro, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la crítica en un país donde no hay crítica literaria? No nos engañemos, en este país no hay crítica literaria, hay reseñismo. Por desgracia, los medios de comunicación, la prensa escrita, los suplementos culturales se han convertido en escaparates de cosmética donde los presuntos críticos hacen crítica literaria de las novelas que se van publicando. Ustedes saben que esto no es así. Si frecuentan los suplementos culturales y los periódicos, verán que como mucho podemos aspirar a una reseña donde nos explican que el asesino es el mayordomo y donde depende de la pata ideológica del que escribe y la editorial, por supuesto, donde publica, así el medio del conglomerado de comunicación apoya o no apoya dicha novela, dicho autor, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice muy bien Justo Serna en su libro, hay una proliferación de paratextos que prácticamente impiden hacer una, subrayo, y dices, lectura inocente de las obras que aparecen publicadas. Bueno, frente a la lectura inocente reivindicas una lectura serena y desprejuiciada. Qué difícil es ser desprejuiciado en este país. Y máxime con ciertos autores como Javier Marías, como Antonio Muñoz Molina, que precisamente no se callan, ¿no? Bien, qué difícil es separar la, como llamas, literatura parasitaria de la gran literatura. Y cuando estamos hablando de Antonio Muñoz Molina, estamos hablando de gran literatura. No importa el argumentario, bien citas a Ortega y Gasset diciendo en Ideas sobre la novela que, bueno, ¿y esto de qué va? Yo he sido librero, entonces, cuando te pide un cliente, ustedes van a las librerías, oye, recomiéndame un libro y tal, pero ¿y de qué va? ¿Qué obsesión tenemos de qué va? Bueno, el tema fundamental es que nos encanta que nos cuenten historias, y aquí vamos ya al meollo de tu
de tu libro. Y efectivamente, somos palabras, somos narración, somos discurso, somos como personas, somos memoria, nos vamos construyendo. Los personajes de las novelas de Antonio Muñoz Molina van en esa línea, construyendo, reconstruyendo su propia identidad. Y aquí llega un señor que hace una lectura de las novelas donde, y ustedes lo habrán leído, los que lo han leído ya y los que no lo han leído, descuiden que no les va a estropear las novelas. El repaso de Justo Serna de las piezas narrativas clave de la obra de Antonio Muñoz Molina hasta antes de ayer, porque este libro ha coincidido con su ultimísima novela, no desbrozan de qué van. Son ese paso atrás, son esa mirada reposada, serena, desprejuiciada. Es la mirada del historiador, es esa mirada que Platón, recuerden que Theorein, este mirar, la teoría no deja de ser finalmente describir lo que ves a los ojos. En definitiva, en la mirada del historiador que desbroza lo que hay de historia en esta narración y cómo hay este diálogo entre historia y narrativa. No es tu primer libro respecto a estos asuntos, hay un libro anterior, bastante grueso, que le dedicaste a Antonio Muñoz Molina, su obra, donde también incluías los otros textos, no digo menores, pero no esencialmente novelas. Y luego hay un libro clave, que además fue premiado, como ustedes saben, que se llama La imaginación histórica, ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos. Ahí también hablabas de Javier Marías, de ese... No. Ah, no, es verdad, no. No, me he confundido por otra cosa, porque tenemos pendiente un asunto este señor y yo con el próximo libro. Bien. La clave me la ha dado este capítulo cuando reivindicas otra figura frente al crítico, al reseñista, al historiador que se mete en estos asuntos de literatura y de narrativa, sin entrar en la literatura comparada, que es una asignatura que qué pena en este país nunca cuajó y que tiene una tradición anglosajona. ¿Por qué será los protestantes que no se agarran al libro sino a la palabra, que es una cosa muy distinta? Entonces, frente a una crítica plegada al medio y a la demanda de un público necesitado de que se le satisfagan las expectativas, piensen ustedes que cuando se anuncia que Javier Marías publica una nueva novela, las expectativas, vamos, no cotizan el IBEX, pero casi, ¿no? O la ultimísima de Antonio Muñoz Molina causa expectación, ¿no? No son libros que pasan indiferentes. Bueno, hay que saciar estas expectativas y hay que calmar y hay que... No, el historiador no va por ahí, se toma su tiempo y no informa de los detalles, ¿no? Y no importa tanto el detalle como valorar. Esa valoración, como bien dices justo en tu libro, cultural, histórica, literaria, donde los géneros se cruzan, donde hay un diálogo entre la política, la historia, la cultura. En definitiva, lo que les decía, una lectura serena y desprejuiciada. Tu libro, si cumple una virtud fundamental, es que invita a la lectura de la obra de Antonio Muñoz Molina. No hace falta haber leído a Antonio Muñoz Molina para leer tu libro, pero yo creo que para entender el trasunto de la obra de Antonio Muñoz Molina, tu libro es fundamental. No digo que tenga que besar el suelo por donde pisas, pero Antonio Muñoz Molina creo que te debe bastante. Te debe bastante. Bien. En la página 541, capítulo 23 de La noche de los tiempos, el otro día descubro esta frase deslumbrante, que además está justo en el eje de lo que se está narrando, ¿no? Y que te leí yo ayer. Tan desconcertante como la facilidad con la que todo lo que parecía más sólido se derrumbó. Después de La noche de los tiempos, Antonio Muñoz Molina publicó el ensayo del que hablas, que tantas cabezas ha abierto, a mí me resultó deslumbrante, esperanzador, y bueno, esto estaba ya aquí,
con esta frase de todo lo que parecía más sólido se derrumbó. Estoy deseando terminar la novela de Antonio Molina para leerme la nueva, pero me da una pena terrible tener que terminar el tocho, porque como tú bien dices, los personajes de Antonio Molina nos acompañan, forman ya parte de nuestra historia, nos zambullen en una historia. Y de todo esto habla tu magnífico ensayo, que despliega un amor por la literatura, por todos los costados, y sobre todo reivindica un diálogo interdisciplinar magnífico y fructífero entre historia y literatura, que creo que tiene que dar todavía muchos frutos. No les canso más, yo creo que mejor que el autor nadie para explicar su libro o para hablarnos del por qué surge todo esto, pero dejarles esta idea clara, ¿no? Nos jugamos mucho en la lectura de una novela, más de lo que creemos. El acto subversivo, no se olviden nunca que ha habido épocas en las que estaba prohibido leer ciertos libros, que leer ciertos libros todavía a día de hoy en siglo XXI en algunos países está prohibido, y que leer no es un acto de ocio, no es un mero entretenimiento, como esta sociedad de consumo se empeña en reducir la lectura. La lectura es un acto subversivo. De hecho, la cultura del libro, lo que yo defiendo como cultura del libro, se ha ido aplanando en los medios, reduciendo la lectura a estos de entretenimiento y ocio, y el libro se considera un elemento simplemente de ocio. Por otro lado, está perdiendo prestigio social, la lectura en papel, hasta hay corrientes pedagógicas que reivindican que desaparezca, como desaparezca la escritura en lápiz, y nos parece todo estupendo. Y se olvidan que la lectura es un acto subversivo, es un acto moral y es un acto político. Lo mismo editar. Termino con esto. Hace unos días leí las declaraciones de una editora de un sello editorial perteneciente a un gran grupo editorial, ya no sé si español, porque ya grupos editoriales españoles quedan pocos. Pero bueno, decía ella que lo fundamental de su trabajo como editora es descubrir lo que les gusta a ustedes. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo. Y les explico por qué. Realmente ella decía lo que pide el mercado. Bien, en una última entrevista que me han hecho he vuelto a responder lo mismo. Si por algo me puedo caracterizar como editor, es como un editor que edita lo que le da la gana, en el convencimiento de que a alguno de ustedes les va a encantar lo que yo edito. Y les voy a descubrir algo que ustedes no conocían. Es la gran diferencia entre la edición sí y la edición no. La edición no está plegada al mercado, el mercado sube, baja o está en manos de los intereses de. La edición sí es una edición comprometida, moral, política en el buen y gran sentido de la palabra política, y está comprometida con lo que les decía al principio, con un oficio. Con lo cual, para mí, editar tu libro no solo me llena de orgullo y satisfacción tenerte en el catálogo de Fórcola, sino que me parece un acto subversivo. Tú y yo acabaremos en la cárcel en algún momento. Bueno, que gracias. Y a ustedes. Bueno, por supuesto yo quiero agradecer esta tarde la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, que hayan venido y que podamos hablar de un autor, de unas novelas, de una creación, de una literatura que bueno, pues tiene una relevancia, como decía inmediatamente antes Javier, muy significativa, y que se realice en un espacio como este, gracias a Alejandro, gracias a Antonio, donde podemos, las resonancias y los ecos del pasado efectivamente pueden hallarse no solo en el espacio que estamos ocupando, sino también en los libros que leemos. Los que me conocen saben que cómo empecé yo a leer a Antonio Muñoz Molina. Perdonen los que ya me conocen la anécdota,
pero la voy a repetir porque entraña un elemento emocional, sentimental, que no puedo dejar de subrayar. A la altura del año 94 yo no había leído a Antonio Muñoz Molina, no había leído exactamente ninguna de sus obras. Y mi padre, con el que no solía compartir gustos literarios, mi padre leía muchísimo, pero no solíamos compartir, repito, gustos literarios. Mi padre me dijo alguna vez, bueno, me dijo dos cosas. A ver cuando escribes algo que yo pueda leer. Claro, refiriéndose a que los textos académicos eran pesadísimos y que eran, en general, algo aburridísimo, que normalmente, pues eso, un lector cultivado, pero no especialista, normalmente se aburría. Y la segunda cosa es, a ver cuando lees a Muñoz Molina. Bueno, todavía recuerdo el día en que me compré, la primera novela que me compré, en la Feria del Libro, en el Paseo Antonio Machado de Viveros, que era El dueño del secreto. Esa fue la primera novela que leí yo de Antonio Muñoz Molina. Y quedé deslumbrado. La novela, El dueño del secreto, bueno, pues trata de un muchacho, un joven estudiante en Madrid, que se siente vinculado, implicado y complicado en lo que se supone que es pues una conspiración para derribar el franquismo, para derribar en este caso la dictadura. Un joven que cree efectivamente estar participando de la historia y un joven que cree que sus actos, sus implicaciones, las realizaciones que haga con el grupo que está detrás, o se supone que está detrás, pues va a traer como resultado la democracia a España. La novela está ambientada en 1974 y, por tanto, de alguna manera, estamos efectivamente en el final del franquismo. La novela es absolutamente cómica, patética, seria, documentada, porque todo esto a la vez nos muestra a un personaje que trata efectivamente de hacerse hombre, de crecer, de madurar, en un espacio que le es hostil y en una circunstancia que no le es favorable. Por supuesto, yo el año 94 no tenía la edad del personaje, pero me sentía muy reconocido en ese personaje, justamente porque a finales del franquismo, con la diferencia de edad, pues notaba, quería vivir otro mundo diferente de lo que yo había aprendido y de lo que yo había conocido. La novela, sin ser, digamos, costumbrista, sin ser realista, transmitía muchos elementos, digamos, de las vivencias, de las experiencias de Antonio Muñoz Molina. Por supuesto, no era un reflejo autobiográfico sin más, sino que por el contrario era una reelaboración, una reconstrucción de elementos efectivamente autobiográficos con un pasado posible en el que él pudo estar implicado y que finalmente no fue. Quiero decir, el personaje de la novela vuelve a su pueblo, y con eso no reveló gran cosa, vuelve a su pueblo, abandona Madrid y bueno, pues hace su vida de provincias. Él es un damnificado de provincias. Había ido a Madrid a estudiar periodismo, entre otras cosas, y finalmente abandona, en medio de esa presunta conspiración, abandona Madrid y regresa a provincias y se queda allí. Muchos años después escribirá esa memoria personal contando que aquello eran tiempos. Bueno, de hecho, el capítulo que le dedico a esa novela en el libro lo titulo así, Aquellos eran tiempos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tiene de significativo ese texto que fue seminal para mí, que fue principal, que fue lo que me motivó a leer todo, efectivamente, todo lo que podía y caía en mis manos de Antonio Muñoz Molina? Bueno, lo que tiene de relevante, entre otros muchos aspectos, es que, en efecto, vincula, relaciona historia, presente y digamos, literatura, creación, investigación, documentación, experiencia, vivencia, todo eso a la vez. Y en pocos centenares de páginas, bueno, no sé si llega a las 200 páginas. Se trata, en definitiva, que la literatura puede estar aludiendo a la realidad que nos concierne, aun cuando no esté ambientada en la época inmediatamente que nos ocupa o nos preocupa. Sin duda uno se ve reflejado en preocupaciones, en sentimientos, en complejos, en limitaciones que el personaje vive y padece, ¿no? Pero claro, uno recorre las novelas de Antonio Muñoz Molina y entonces descubre que hay una gran preocupación histórica en el autor
para rehacer, reconsiderar y reelaborar lo que son, por un lado, sus lecturas, sus conocimientos, su cultura, una cultura histórica. Al fin y al cabo, él estudió Historia del Arte en Granada, y ese conocimiento erudito, ese conocimiento académico, pasa por el filtro de la experiencia, como antes decía, y pasa también por el filtro de la invención, de la creación. Claro, el resultado suele ser magnífico. Entre otras cosas porque no estamos hablando de una pura invención, no estamos hablando de una pura, digamos, de un puro reflejo tampoco, sino que hay una tensión constante entre lo que sería la creación y lo que sería, por tanto, digamos, la historia. Lo que sería la invención y lo que sería la fidelidad, la lealtad a los datos que son conocidos. Antonio Muñoz Molina tiene una pulsión moral en todas sus novelas, en todos sus escritos. En la entrevista que le hice en 2004, me decía dos cosas que yo creo que son fundamentales a la hora de entender cómo escribe, ¿no? Me decía algo que le confesó su padre hace muchos años: si vas a hacer las cosas, hazlas bien, porque ¿para qué las vas a hacer mal? Si te va a costar esfuerzo. Entonces, procura hacerlo bien. Una saludable y, digamos, muy justa reflexión o lección, en este caso de su padre. Y la otra reflexión que me revelaba Antonio era: vamos a ver, si te mueres en este momento, si te mueres justamente en este momento y estás escribiendo, hombre, que quede algo decente de ti, que la última frase no sea un desastre, ¿eh? Bueno, pues mi reflexión, esa reflexión que viene de Antonio y que, bueno, pues lo hemos hablado en varias ocasiones, la pongo en relación justamente con lo que antes señalaba a propósito de mi padre. ¿Cómo puedo escribir, yo que soy una persona del mundo académico, cómo puedo escribir para que se me entienda? ¿Cómo puedo escribir para que, digamos, aquello que aborde, sea Antonio Muñoz Molina y su literatura, o sea cualquier otro aspecto, como puede ser esta obra que mencionábamos antes, que hemos escrito Alejandro Lillo y yo, Young Americans, sobre la rebeldía americana de los jóvenes en los años 50 y 60, lo que yo me planteo particularmente es cómo podemos escribir para que se nos entienda. El problema no es el objeto que abordamos, el problema no es el asunto que tratamos. Antonio Muñoz Molina es extraordinariamente complejo a partir de su pulsión moral, es decir, a partir de las cuestiones propiamente éticas que se plantea en sus creaciones, pero también en sus artículos de prensa. Por supuesto, la rebeldía juvenil americana de los años 50 y 60 es un fenómeno histórico extraordinariamente complejo. El hacerlo accesible no quiere decir rebajar el nivel. El hacerlo accesible a los lectores no quiere decir, digamos, hacerlo de cualquier manera, sino que, por el contrario, el nivel de exigencia es mucho mayor. Y yo parto de dos principios que he repetido muchas veces, pero que cada vez los tengo más claros. Uno, quien te va a leer no tiene ningún interés en leerte, por tanto, debes persuadirlo, debes seducirlo en el buen sentido de la palabra. Y en segundo lugar, quien te va a leer no tiene por qué conocer lo que tú conoces, no tiene por qué estar informado de lo que tú te has informado. Al fin y al cabo, lo que tú vas a hacer es transmitir un conocimiento y, por tanto, difundir un saber, pero no desde la pedantería del que todo lo sabe, del intelectual sábelo todo, del académico que, en este caso, todo lo sabe, todo lo conoce y, por tanto, está en un plano de superioridad, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es asumir digamos, con humildad que no solamente es importante lo que dices, lo que transmites, la erudición de la que puedes estar informado y con la que estás cultivado, sino que lo importante es que aquello que estás transmitiendo efectivamente pueda ser comprensible. Comprensible sin dar nada, por supuesto. Bueno, cuando yo abordo la obra de Antonio Muñoz Molina, por primera vez hace, en este caso, 10 años, yo creo que todavía pesaba sobre mí digamos, una losa académica que todavía no me había podido desprender de ella. Por tanto, mi padre no pudo leer aquel libro académico que escribí sobre Antonio, ¿no? Este libro
sinceramente creo que está pensado en términos propiamente ensayísticos y no como una pieza erudita académica, con todo el respeto, pero que en un ámbito que se sale de la universidad, pues tiene que alcanzar a un público más vasto con V, más amplio. Es un ensayo. ¿Y eso qué quiere decir? Un ensayo significa y implica digamos, la presencia del autor. El autor no se camufla, el autor no se esconde. En este caso, yo mismo, como muy bien revelaba Javier, a mí se me podría hacer una radiografía de cómo soy yo y quién soy yo leyendo este libro, pero no porque yo, digamos, por narcisismo me descubra ahí, sino simplemente porque a poco que se me analice cómo trato y abordo a Muñoz Molina, evidentemente se me va a ver reflejado pues mi manera de aproximarse, etcétera, etcétera. Un ensayo implica, repito, la presencia del autor, implica tratar también con el mayor rigor aquello para lo que no siempre tenemos todos los datos. Quiero decir, el hecho de que yo, por ejemplo, pudiera entrevistar a Antonio Muñoz Molina 10 años atrás, o lo haya podido entrevistar recientemente, el hecho de que hayamos hablado muchas veces, me revela una parte de su identidad, me revela una parte de su trabajo, me revela una parte de sus formas de obrar y de escribir. Pero, por supuesto, yo pecaría, digamos, de estúpido si pensara que con esa aproximación yo he destapado, he liquidado, he aclarado el enigma. Todos nosotros somos un enigma y en cuanto tenemos una información, el dato se convierte en una pesquisa. Es decir, no aclaro para liquidar a Muñoz Molina, entiéndaseme, sino que por el contrario es una invitación a partir de la reflexión, a partir de lo que es el ensayo, a partir del género ensayístico, a leer a este autor, a descubrir esa pulsión moral, a ver de qué manera relaciona historia y literatura, de qué manera relaciona el presente con el pasado, pero sobre todo a través del ensayo literario, a través del ensayo de historia cultural, porque propiamente esto es historia cultural, a lo que estoy digamos, invitando es al autoexamen, es a buscar en uno mismo o en una misma los elementos que podrían ser, que podrían estar en relación con lo que uno está leyendo o que le diferencia a uno o a una de eso que está leyendo. Es decir, el lector o la lectora no es alguien pasivo, no es alguien que descodifica, por decirlo así, el texto que se le ofrece. Antes, al contrario. La figura del lector ha cobrado desde hace varias décadas una presencia fundamental. ¿Por qué razón? Pues porque no basta con entender un libro, sino que el libro no existe, que me perdone el editor, el libro no existe hasta que el lector no ha consumado justamente lo que en esas páginas se dice. Y la figura del lector, o en este caso la práctica de la lectura, no siempre implica estar de acuerdo o entender de principio a fin las intenciones del autor. Puede ocurrir muy bien que la lectura contradiga y sea incluso aberrante en relación con las cosas que dice el autor. En otros términos. El lector es una figura activa, activísima, no es mero depositario, no es mero receptor y por tanto cualquier texto debe activar en él o en ella el cerebro, debe activar como decía un historiador italiano, Giovanni Levi, debe provocar i rumori di cervello, debe provocar los ruidos del cerebro, o sea, debe poner en funcionamiento todos los mecanismos. Yo cuando era muy joven leía mucho, ahora leo menos, porque me temo, quiero decir, porque temo que cualquier lectura inmediatamente me provoque los rumori di cervello y por tanto me deje tarao. Bueno, no exactamente tarado. ¿No me deje dormir? Sí, ya. No me deje dormir.
Y es lo que me suele pasar a veces, es decir, que llega a las 2 de la mañana y a lo mejor estoy leyendo y se me cae el libro y yo me resisto y establezco una lucha absolutamente irracional con el libro que tengo, porque se supone que me debo resistir y debo captar y comprender lo que estoy leyendo en ese momento y que a lo mejor no he podido durante el día, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, yo lo que hago en este libro es tomar las obras principales, las obras narrativas principales de Antonio Muñoz Molina y buscar el hilo conductor que efectivamente relaciona esas distintas obras, esas importantes obras. Desde, pongamos por caso, sus primeros textos, el Robinson urbano, que no es exactamente una novela, ni mucho menos, sino que es una reconstrucción de las observaciones que él hacía en la Granada de su tiempo, en los años 80, hasta, en este caso, La noche de los tiempos, pasando, por supuesto, por las grandes obras por las que es muy reconocido, desde El invierno en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, Plenilunio, etcétera, etcétera. En todas ellas siempre hay un personaje que observa, en todas ellas siempre hay alguien que está atento a la realidad, y en todas ellas siempre hay alguien que intenta captar aquello que es un enigma, y tiene serias dificultades para aclararlo. Es decir, eso está presente en todas sus novelas, y no solamente en sus novelas, sino que también en sus artículos muestra y vemos cómo el observador tiene efectivamente una dificultad para aclarar el sentido de las cosas. Tiene un contexto, tiene una circunstancia histórica que le puede ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Pero ni con todos los conocimientos académicos, ni con todos los saberes mundanos, por decirlo así, el acto de observación agota el objeto observado. Bien, por mi parte yo desde luego no agoto todo lo que se puede decir de Antonio, ni mucho menos, todo lo que se puede decir de sus novelas, y en todo caso, como decía antes Javier, esto es una invitación que no implica necesariamente haber leído antes a Muñoz Molina. Esto es una invitación a disfrutar de la literatura, a disfrutar del acto de leer y, sobre todo, al hecho de que la lectura nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace ponernos en cuestión. Cuando leemos a Antonio y sus novelas, cuando leemos a otros autores, cuando leemos la gran literatura, efectivamente lo que estamos experimentando es un trastorno. Lo que estamos, si uno sale de una novela, igual que ha entrado, digamos, poco fruto, poco beneficio obtiene, ¿no? Uno tiene que experimentar el trastorno, uno tiene que experimentar en cualquier acto de lectura, digamos, la motivación y la consecuencia. Tiene que notar el efecto y tiene que experimentar una circunstancia que efectivamente es diferente de la que, con la que empezó. Pero atención, en ocasiones cuando leemos, descubrimos no solamente lo que no sabíamos, sino que descubrimos lo que no sabíamos que sabíamos. Es decir, no quiere decir que se nos transmite una información y con eso ya aprendemos o sabemos algo nuevo. Efectivamente puede ocurrir. Lo que puede suceder, y muy frecuentemente ocurre, es que al leer una novela, al leer un ensayo, al leer un estudio de la índole que sea, al leer un poema, de repente sentimos algo que nos trastorna y de repente descubrimos, repito, no solamente que hemos aprendido algo nuevo, sino que hemos descubierto que no sabíamos lo que sabíamos y que por tanto ha habido una revelación, ha habido una epifanía, por decirlo en términos clásicos. Bueno, a mí me gustaría que ustedes experimentaran con Antonio Muñoz Molina lo que yo experimenté, ¿cuántos son? ¿30 años atrás? 30 años atrás, ¿no? En el 94. Una epifanía, es decir, un descubrimiento en cada texto, en cada frase, en cada párrafo, de algo que me concierne y de algo que habla de una realidad y de un mundo que no es el mío, pero en el que me siento implicado y desde luego en el que me siento complicado, felizmente complicado. En la contracubierta del libro, en el texto, el paratexto que se incluye, al final dice: Justo Serna lleva años viviendo en el mundo de las ficciones de Muñoz Molina. Su libro nos devuelve esa tensión moral entre pasado y presente, entre lo ficticio y lo real,
en un ensayo de prosa envolvente. Bueno, ojalá sea así, ojalá sea así. Desde luego sí que es cierto algo que aquí se afirma. Llevo años viviendo las ficciones de Antonio Muñoz Molina. Muchas gracias. Muchas gracias, Justo. Vamos ahora a iniciar pues un turno de preguntas, de intervenciones. Entonces, establecer un diálogo entre ustedes y el autor y cualquiera de nosotros en la mesa. Sí. ¿El micro? No, es que como lo grabamos para después ponerlo en YouTube, mejor que hablen al micro directamente. Buenas tardes. Justo, encantado de estar aquí. Oye, una pregunta sobre en tu libro, en tu ensayo, en el epílogo, hablas sobre la ficción autobiográfica de Muñoz Molina en su obra. Entonces, la pregunta es, ¿crees que en su último libro, como La sombra que se va, ha alcanzado un punto más alto que en todo el resto de su obra? Creo entender lo que me estás planteando, que es una pregunta muy compleja, porque implica que efectivamente en las novelas anteriores, digamos que lo que hace Muñoz Molina con su propio pasado es recrearlo de una manera ficticia, potencial, posible. En cambio, en esta última novela, como La sombra que se va, no sería exactamente una ficción autobiográfica, sino más bien una apuesta explícita, expresa, de sí mismo, de su identidad y de cosas que son muy íntimas y que se ven reflejadas en esa literatura. Bueno, yo creo que la literatura no es un certamen, en el sentido de que no podemos decir exactamente que al plantearlo en estos términos, como lo ha planteado en esta última novela, le dé una superioridad, le dé una instancia superior a como lo había hecho hasta ahora. Bueno, él puede muy bien, efectivamente, reivindicar, como está haciendo en relación con esta novela, la realidad, la compleja observación de la realidad, sin necesidad de crear ficción, pero como él mismo admite, hay páginas y páginas en esa novela que son pura fabulación, que son pura recreación imaginaria y fantaseada de lo que pudo experimentar, sentir el asesino de Martin Luther King o el propio Martin Luther King. Es decir, nunca se podrá llegar a eso. Y en una novela, incluso cuando el autor habla de sí mismo, yo nunca me fiaría del todo. La novela es un género, por principio, un género de ficción. Y eso significa, por tanto, que aun cuando el autor incluso se nombre a sí mismo, por ejemplo, Javier Cercas en Soldado de Salamina, habla de sí mismo como un tal Javier Cercas. Cuidado, porque ese Javier Cercas que habla como narrador no es clavadito al Javier Cercas autor. Entonces, la figura del narrador y la figura del autor hay que diferenciarlas, aun cuando se parezcan mucho. Y yo creo que efectivamente en esta novela última, Antonio Muñoz Molina vuelca con gran, iba a decir, impudicia, sin rubor, vuelca muchos elementos personales que efectivamente revelan un coraje tremendo para poder hablar de esas cosas en una obra literaria. Pero bueno, yo no creo que sea ni mejor ni peor hacerlo de una manera u otra. Probablemente nos sorprenda a Antonio dentro de un año, 2 años, cuando sea, con otro libro que sea radicalmente distinto y que tenga la calidad literaria que es habitual en él. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, allí. Tony.
Señor Sernau, muy buenas tardes, le saludo otra vez, le doy la enhorabuena, habla usted muy bien y es un piropo. Me acaba de preguntar hace un ratito mi amigo Rafa que qué estoy leyendo ahora. Desde el domingo no estoy leyendo nada, llevo 4 días que solamente escucho a Robert Plant y la verdad es que iba a comenzar mañana una novela o esta noche, pero después de escuchar a usted me lo voy a plantear. Y quería preguntarle, porque resulta que tengo un libro de Antonio Muñoz de Molina que heredé de un familiar muy querido mío, que se titula El jinete polaco. Y quería preguntarle qué tal es esa novela para comenzar con la obra de este autor. Vamos a ver, aparte de que en su momento fue Premio Planeta, que bueno, pues es un galardón y premio de la crítica, ambos galardones pues son significativos porque están efectivamente premiando una obra que se supone que tiene una entidad, un empaque literario notables o sobresalientes, ¿no? Aparte de eso, y más allá de los premios que recibió y más allá del aprecio del público que tuvo, es fascinante entrar en la novela, en El jinete polaco, simplemente porque nos dejamos llevar por el fraseo de Antonio a una circunstancia, a una experiencia que en principio ocurre en Nueva York, pero que nos va a retrotraer, nos va a llevar por toda la historia de España del último siglo. Nos podemos remontar, de hecho nos remontamos con la novela a muchas décadas atrás y vamos viendo cómo confluyen a través de distintos mecanismos, historias personales, para llegar finalmente a los 2 personajes principales de la novela, que son Manuel y Nadia, si no recuerdo mal. Si usted me dice, ¿sería la mejor novela con la que empezar? Hombre, yo le diría, sí, puede ser una espléndida novela para empezar. Yo empecé por El dueño del secreto, que es una novela incomparablemente más corta, presuntamente menos compleja, pero con una fuerza tremenda, como antes decía, para recrear con mucha potencia por un lado, la historia del franquismo, del último franquismo, y por otro lado, la historia personal. Yo quisiera decir una cosa que antes no he destacado suficientemente. Publicar en Fórcola es para mí un orgullo. No es ningún piropo, por decirlo, no es un cumplido, sin más. Ustedes no saben, pues sí que lo saben, cómo ha ido construyendo nuestro amigo Javier, cómo ha ido construyendo un fondo verdaderamente admirable de obras, de ensayos, que con el cruce de las distintas disciplinas, con autores muy diversos, pues está proporcionándonos libros que efectivamente no son los que el público en principio demanda, no son los que esa editora sabe de antemano que los lectores van a leer. Crea su público. Fórcola ha creado un público. Y Fórcola ha creado, Javier, ha creado, digamos, un espacio cultural nuevo, verdaderamente sorprendente, en el espacio corto de tiempo que lleva esta editorial en funcionamiento. Claro, para mí es un orgullo, absolutamente un orgullo, poder tener un libro en Fórcola. Bueno, él anuncia que habrá otro, pero bueno. ¿Por qué razón? Pues por el cuidado. El cuidado, ustedes no se imaginan lo que significa. Yo no he corregido pruebas. ¿Saben lo que significa eso? Significa que este señor y las personas que tiene, digamos, trabajando con él, han examinado mi original y, por tanto, me han corregido las erratas. Siempre se desliza una errata, por muy observadores que seamos. Bueno, es la primera vez que me pasa. Es decir, que yo no haya tenido que corregir pruebas, que los que escriben lo saben, los que publican lo saben, es una de las cosas más enojosas, más aburridas y tediosas que quepa pensar. Leerse uno a sí mismo cuando ha salido después de una larga escritura del texto y pretende de alguna manera olvidarlo, ¿no? Y entonces Fórcola, Javier y por tanto esta editorial cuida hasta el detalle esos elementos. Y luego la presentación, él antes hablaba del libro
también como artefacto material. El libro es un artefacto material, entiéndaseme, parece que estoy de alguna manera denigrando y no es así. Es algo que se toca, es algo que se disfruta, es algo que materialmente tenemos que sentir. Las guardas, la solapa, la textura, los caracteres. Yo creo que no sé si desaparecerá la lectura en papel, pero desde luego lo que está claro es que quedará, si las cosas no van bien, quedará un selecto público, una minoría relevante que seguirá leyendo en papel, sin que eso signifique no, digamos, rechazar la lectura digital, ni mucho menos, porque en el papel tocamos, en el papel, digamos, sentimos. Y yo he leído muchas obras digamos, en soporte digital y no es comparable, no es comparable. En fin, que les animo a leer. Yo quería, porque tenemos que irnos, el autor tendrá que firmar ejemplares para ustedes, y yo les quiero contar una anécdota interesante, tan interesante que ni el propio autor lo sabe y se va a enterar ahora. Bueno, la cubierta del libro, decía don Julián Marías, el filósofo, que en el rostro descubrimos el alma de las personas. En la cubierta de un libro se revela bastante del alma que hay en ese libro. Bien, verán ustedes que estamos ante un dibujo que representa el rostro de Antonio Muñoz Molina en una de las fotografías más habituales de él. Bien, no sabíamos muy bien cómo ilustrar la cubierta del libro, entonces se me ocurrió contactar con mi buen amigo, el artista Damián Flores, y le encargué un estarcido del rostro de Antonio Muñoz Molina. A partir de una de las fotos habituales, Damián Flores hizo varias pruebas en esta técnica pictórica y nos presentó varias pruebas en distintos colores. Hizo un estarcido que a mí me entusiasma. Por cierto, ¿ya lo tienes o no lo tienes? No. Bueno, ya, bueno, en fin. Gestioné con que el pintor le regalase un ejemplar. El título también fue motivo de charlas entre tú y yo y demás. Bien, la edición entendida como oficio lleva, eso se demuestra andando. Bien, este libro se imprimió la primera semana de octubre del año pasado. Yo estaba en Barcelona en la feria Liber, pero otro Liber, el Liber, que es la Feria Internacional del Libro Profesional. Eso significa que yo en esa semana no estuve en la editorial, y para los que no estén familiarizados con cómo se edita un libro, lo primero que ve un editor son los ferros, es decir, se imprime los interiores en una prueba para ver que todo está bien, en su sitio y demás, y en esos ferros se puede corregir todavía. No se ha impreso, esto es una primera prueba, y todavía nos da tiempo a corregir. Cuando el libro está en capillas, que es una expresión muy bonita, ahí ya se acabó, o sea, el libro ya está impreso. Todavía podríamos corregir, pero levantando, literalmente, antiguamente se levantaban los tipos, aquí lo que hay que es levantar la plancha, y habría que hacer un pliego entero nuevo, pero bueno, todavía estábamos a tiempo. Y se hacen ferros de interiores, y se hacen ferros de cubierta, y se hacen capillas de interiores, y se hace la capilla de la cubierta. Yo no vi la capilla de cubierta. Entonces, cuando volví de Barcelona a Madrid, y me dijeron en casa que habían llegado las primeras cajas del libro, abrí la caja y vi el libro. Y me chocó, pero no sabía el qué. No sabía el qué. Hasta que abrí la solapa. En una de las solapas el editor intenta amortizar el espacio y hacer publicidad a otros títulos. Aquí hemos elegido dos ensayos magníficos de la misma colección, uno de la mexicana Carolina Hernández Terrazas, un gran ensayo sobre Clarín Lispector, y un ensayo precioso de Toni Montesinos titulado Melancolía y suicidios literarios. El color original de las letras de Montesinos, Melancolía y suicidios literarios es azul, como pueden observar.
y el de Clarice Lispector es naranja. En el original que había en la caja cuando yo volví de Barcelona y lo abrí, las letras de Melancolía y Suicidio y Tornados eran amarillas y las de Clarice Lispector eran verdes. Y el título era naranja. A mí me había chocado algo y no sabía lo que era. Bien, en la cuatricomía, que es la técnica de impresión para colores, el de la imprenta se le olvidó echar cian, con lo cual estaba toda la edición mal. El día 5 de octubre. De esto el autor se está enterando ahora. Mandé destruir los 1500 ejemplares y el impresor se hizo cargo de la factura y en una semana nos hizo de nuevo todo y pudimos sacar. Entonces esa es la razón por la que yo te decía, ya va llegando, ya va llegando. Que él da fe que se está enterando ahora. Sí. Vale. Eso es oficio de editor. Yo no estaba dispuesto a que el libro fuera a las librerías con un fallo, que ninguno de ustedes iba a detectar, ni siquiera el autor. Nadie lo iba a saber nada más que yo. Y no me dio la gana. El libro estaba mal, faltaba el cian. Entonces, ¿quién se iba a enterar? Pues Tony Montesinos cuando dijese, oye, que aquí las letras son amarillas y no azules. Nadie se iba a enterar. Bueno, me he quedado con un ejemplar que está en el Museo de los Horrores, de que todo editor tiene que guardar. Tú ni siquiera lo vas a tener porque no me da la gana. Vale. Bueno, esto es un ejemplo de lo que intentaba transmitirles y que yo creo que el propio Justo ha transmitido de lo que has hecho con tu libro, ¿no? No da igual. No da igual. Yo creo que la gran lección de todo esto es que no da igual. Que leer no da igual, que escribir no da igual, que hacer un ensayo no da igual y que si mañana nos tenemos que morir, coño, hagámoslo bien, ¿no? Bueno, gracias. El autor firmará ejemplares, encantado. Y un placer. Les voy a recordar las próximas actividades antes de terminar. Bueno, un recuerdo para Colleen McCulloch, magnífica escritora de novela histórica, una de mis preferidas que ha fallecido hoy. Les recomiendo muy vivamente su heptalogía sobre Roma. Y bueno, pues hay que rememorar a los grandes escritores y ella ha fallecido hoy. También les quería animar a que se inscriban en la asociación Acción Cívica contra la Corrupción que dirige Antonio Penades y que bueno, pues que hace un magnífico trabajo contra la corrupción y que es algo tan necesario hoy en día. En cuanto a los próximos eventos, el 12 de febrero a las 7:30 tendremos la conferencia de Lucrecia Borgia, El mito que no cesa, que impartirá Isabel Barceló, que está por allí, creo. Luego, el 26 de febrero, tendremos la próxima conferencia del ciclo de la Primera Guerra Mundial. Será España en la Primera Guerra Mundial y la impartirá Alejandro Morte. Y en cuanto a los cursos, ya está abierta la matrícula para el curso de la Agonía de la República Romana que impartirá Gabriel Castelló, que empieza el 10 de febrero. También del curso del barroco, el arte de la reforma y la contrarreforma en Holanda y Flandes, que comienza el 9 de febrero. También el curso de narrativa de Antonio Penades, que no me acuerdo cuándo empieza. El tuyo. Después de Pascua. Y luego también de los cursos de idiomas, el de inglés avanzado y del inglés para la historia. Y también aún no está abierta la inscripción, pero pronto lo estará. Ya hemos puesto los programas del viaje a Ámsterdam en Fallas y del viaje a Sicilia Antigua en Semana Santa. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro. Hay una urna aquí a la salida. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, pues nos ayuda a hacer actividades como esta. Y también se pueden hacer amigos del museo para apoyarlo por una suma muy módica. La información está en nuestra tienda librería y en la página web. Y bueno, pues como ha dicho Javier, abajo pueden encontrar ejemplares de la obra de Justo Serna y se los firmará gustosamente.
No, ahora bajamos todos y además les ofrecemos un vinito cortesía de Bodegas Morviedro. Muchas gracias y buenas tardes.